entonces ahora te pido que indiques tu nombre completo, tu RUT y que inicies tu exposición. Ya. Mi nombre es Elizabeth Caroline Pérez Alarcón y mi RUT es 16876-522-3. Buenos días a todos, Primero, como mencioné anteriormente, mi nombre es Elizabeth Pérez y vengo en representación de la Comisión de Discapacidad del Partido Convergencia Social, institución técnica que trabaja en poder avanzar hacia la inclusión efectiva de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, creemos importante poder plasmar algunas observaciones y también algunas propuestas para poder considerar en lo que es la nueva Constitución. A modo de contexto, tenemos que decir que en nuestro país, según el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, que fue publicado los resultados este año y que fue realizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, en el país existe un 17,6% de la población mayor de 18 años con algún grado de discapacidad, lo que se traduce a un número de 2.703.893 personas. Si hacemos una caracterización de esta cifra, podemos decir que, primero, la discapacidad es más prevalente o existe una mayor prevalencia en mujeres y que además esta prevalencia aumenta a mayor edad y que además también se centra en los primeros 2 quintiles de ingreso autónomo per cápita por hogar. Esta caracterización trae como consecuencias diferentes brechas asociadas, por ejemplo, a los niveles de escolaridad, en donde las personas con discapacidad tienen un menor acceso a la educación, por lo tanto, un menor nivel de escolaridad. Otro ejemplo también tenemos en relación a lo que es la inclusión laboral o el acceso al trabajo remunerado por parte de las personas con discapacidad, el cual también es menor, incluso sobre las dos cifras, la diferencia entre personas con discapacidad y personas que no tienen algún grado de discapacidad. Además, según la misma percepción de las personas con discapacidad, existen diversas barreras, como por ejemplo los espacios públicos, en el acceso a los servicios de salud y también en el acceso al transporte público. Si asociamos el tema de lo que es la discapacidad con el anteproyecto de lo que es la nueva Constitución, podemos decir que la palabra discapacidad aparece solo una vez en el anteproyecto y solamente aparece en el artículo 27 considerado como una contingencia. La palabra inclusión no aparece en el texto y palabras como diversidad y accesibilidad tienen una connotación menor. Por lo que como diagnóstico podemos mencionar que el anteproyecto de la nueva Constitución no es inclusivo y no considera como sujeto de derecho a la población con discapacidad, así como a sus familias y a sus entornos cercanos. Como Comisión de Discapacidad del Partido Convergencia Social, afirmamos que el proceso constituyente debe ser construido con una perspectiva inclusiva que asegure la igualdad material al acceso de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de todas las personas. En la actual concepción política, las personas con discapacidad, a pesar de ser reconocidas en lo formal como sujetos de derecho y a pesar de que existen leyes vigentes en torno a asegurar lo que es la inclusión social de las personas con discapacidad, en la realidad se les trata como objetos de protección, carentes de autonomía debido a que el acceso a la vida social y política se ve restringida por las barreras impuestas por la sociedad e incluso leyes que también de alguna forma atentan contra el principio de autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad. Las personas no solo viven con barreras físicas, sino que también viven con barreras culturales, sociales, educativas, actitudinales del resto de la sociedad y que van coartando la posibilidad de participación plena y efectiva. También es importante mencionar que la actual Constitución vigente y además el sistema político actual patologiza la discapacidad y la ve desde un concepto médico rehabilitador, considerando que el problema de la discapacidad es de las personas, por lo cual debe ser rehabilitada o mejorada. Por eso la nueva Constitución debe construir como mínimo en concordancia con el modelo social y considerando el enfoque de derechos humanos y además también
alojándose en los tratados internacionales que Chile ha firmado y que ha suscrito, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Existen deudas históricas con la población con discapacidad, en donde han sido invisibilizados, ignorados, excluidos y segregados de la sociedad, por lo cual tenemos un deber moral de reparar la exclusión y la discriminación histórica que este grupo de la población ha sufrido constantemente, y debemos avanzar en constituciones como países de Latinoamérica como Ecuador y Brasil, y otras constituciones como la de Portugal y la de España. Hay otras constituciones que van más allá y atacan el problema de poner la prioridad en la reducción de las desigualdades, poniendo como acento y como enfoque principal el acceso a la accesibilidad y a los derechos fundamentales, servicios, apoyos y asistencia. Las personas con discapacidad demandan que exista un reconocimiento constitucional de su situación y entender que la discapacidad es reconocida como la interacción entre la condición propia de cada una de las personas con las barreras del entorno. Si bien sabemos que los derechos reconocidos a las personas con discapacidad son los mismos que se reconocen para el resto de la población, sabemos que es necesario que para que se puedan gozar estos derechos debemos trabajar en las barreras existentes y pensar en ajustes necesarios para poder favorecer lo que es la participación plena y efectiva. Como propuesta concreta para el borrador de la nueva Constitución, existen dos fórmulas principales según nuestra comisión. La primera es contemplando un articulado especial sobre la discapacidad que disponga los mecanismos específicos para fomentar la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad, sirviendo como base el principio de accesibilidad y diseño universal, el criterio de ajustes razonables y la importancia del ejercicio de los derechos. Por otra parte, es necesario hacer una mención en que las personas con discapacidad deban tener garantizados todos los derechos que se les reconocen a los ciudadanos. Es importante incorporar en la consagración del derecho a la igualdad a la discapacidad como categoría sospechosa de discriminación y además un reconocimiento explícito a la situación política y desventajosa de las personas con discapacidad en la sociedad actual. Todo esto va a contribuir en un cambio social, cultural y político en relación a la discapacidad. Asimismo, obligarían a tener un ordenamiento jurídico acorde al reconocimiento de su igualdad con todas las personas y primando el principio de no discriminación. Nuestra actual Constitución, en el artículo 16, sigue estableciendo que el derecho a sufragio de las personas con discapacidad se suspende por una interdicción por causa de demencia. Existe una necesidad urgente levantada por organismos internacionales de la necesidad de cambiar un foco. La pregunta ya no es si la persona tiene capacidad jurídica o no. La pregunta es si las personas requieren o no requieren algún tipo de apoyos y qué tipo de apoyos requieren para poder ejercer su derecho político, dando cuenta así de un enfoque de derechos humanos. Otro aspecto importante que consideramos por nuestra comisión es el reconocimiento constitucional de la lengua de señas chilena como lengua y idioma de la comunidad sorda. Desde las organizaciones de personas sordas se ha levantado esta demanda esencial para el reconocimiento cultural de la lengua de señas chilena como un derecho lingüístico y cultural como minoría lingüística. Al respecto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha recomendado que el Estado debe reconocer como oficial la lengua de señas chilena y además debe considerar el sistema braille para poder favorecer lo que es la accesibilidad en la transmisión de toda información pública en cualquiera de los medios de información. Particularmente la referida a procesos nacionales que afectan a todas las personas y la relativa a situaciones de emergencia y o desastres naturales. La comunidad sorda tiene una cultura, tiene una historia y tiene una lengua propia que debe ser reconocida con urgencia para evitar seguir perpetuando la exclusión y la segregación que han debido soportar por años. De no existir esta barrera lingüística, las personas sordas podrían gozar y ejercer de sus derechos de manera plena y efectiva. Por eso es súper importante que la nueva Constitución pueda consagrar una perspectiva de discapacidad en cada uno de los derechos fundamentales consagrados. Muchas gracias. Terminaste. ¿Sí? Agradezco tu presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. No tuve necesidad de avisarte que te quedaban 2 minutos porque iba viendo cómo ibas leyendo.